Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Seguimos con la guía práctica 1 y ahora vamos a trabajar con estos ejercicios que intentan reforzar la interpretación gráfica de lo que significa tener una transformación lineal en el plano, ¿sí? Fíjense que tenemos como datos en esta gráfica de la izquierda dos vectores u y b y un vector w que claramente es suma de u y b. Y lo que nos pide el enunciado es que representemos gráficamente la imagen de este vector W de R2 mediante T, ¿sí? Sabiendo que, por supuesto, el transformado de U es este vector vertical que tenemos acá, el transformado de B es este vector que tenemos en la gráfica de la derecha, y entonces en esta gráfica vamos a graficar, vamos a obtener gráficamente el vector W, ¿sí? Pero para eso vamos a ir un poquito a mirarlo a la teoría. Resumiendo entonces, tenemos tres vectores de R2 en los cuales uno de ellos es combinación lineal de los otros dos porque se puede escribir como una suma de ambos, ¿sí? También tenemos una función t definida para los vectores de R2 y que toma valor y que entrega valores en R2, que es una transformación lineal, y nos preguntan cuál será la imagen de este vector W mediante esta transformación t, ¿sí? Entonces, bien, usando lo que ya escribimos, podemos decir que W está definido como el vector suma, entonces lo podemos reemplazar. Y al mismo tiempo sabemos que T es una transformación lineal y el primer axioma de definición de transformación lineal dice que si tenemos que calcular el transformado de una suma de vectores, eso es lo mismo que calcular la suma de los transformados de cada uno de esos vectores, ¿sí? Entonces, con esta idea vamos a volver a la gráfica para ver cómo lo podemos realizar. Bien, yo acá en este archivo GeoGebra intenté reproducir aproximadamente las gráficas que teníamos en el enunciado de la guía 1, ¿sí? Y vamos a ver cómo trabajar con el vector W para obtener su transformado. Fíjense, bueno, el vector U, el vector B, muy parecidos a lo que teníamos en el enunciado, y ahí, hasta ahí el vector W, ¿sí? Queda claro entonces que el vector W es el vector suma, fíjense lo que dice la pantalla, del vector U más el vector B. ¿Sí? Y en la vista gráfica 2 vamos a graficar entonces los vectores transformados de U y transformados de B. Acá tenemos aproximadamente, muy similar a la gráfica del enunciado, y lo que vamos a ver acá es lo que dijimos recién en la pantalla. Si W es el vector suma de U más B, el transformado de W va a ser el vector suma de los transformados de U y de B, ¿sí? Ustedes ven que por regla del paralelogramo puedo trazar una paralela al transformado de B que pase por el extremo del transformado de U y luego una paralela al transformado de U que pase por el extremo del transformado de B. Y en la intersección de esas dos líneas vamos a encontrar el extremo del transformado de W, o sea, el extremo del transformado de U más B, que es la suma del transformado de U más el transformado de B. Ahora vamos a seguir con el siguiente apartado, en el cual nos piden representar gráficamente las imágenes de los vectores U y B, el vector -1, 2 y el vector 1, 3, que son vectores de R3, bajo la acción de T, donde T es nuevamente una transformación lineal de R2 en R2, conocidos los transformados del vector 1, 0 y del vector 0, 1. Recordemos aquí que el vector 1, 0 y el vector 0, 1 son vectores muy particulares porque ambos forman lo que se conoce como base canónica de R2, ¿sí? Y entonces, como forman una base del espacio vectorial de partida, ¿sí? Sabemos que todos los vectores del plano tienen coordenadas que son únicas, obviamente, en función del vector 1, 0 y del vector 0, 1. En particular, entonces, el vector U tendrá sus coordenadas respecto a la base y el vector B tendrá las coordenadas correspondientes respecto de esa base canónica, ¿sí? Vuelvo a recalcar entonces que lo que tenemos de datos son los transformados de los vectores de una base del espacio de partida, ¿sí?
Esto que está graficado acá son los transformados de los vectores. Veamos entonces un poco de repaso. Bien, dijimos entonces que estos vectores formaban la base canónica de R2 y por lo tanto, por la condición necesaria y suficiente para base, ¿sí? Sabemos que para todos los vectores de ese espacio vectorial existen únicos escalares reales que verifican la combinación lineal, ¿sí? En particular, estos escalares son conocidos porque la base es la canónica, entonces directamente los escalares lambda 1 y lambda 2 son x e y, que son las coordenadas del vector conocido, ¿sí? Ahora bien, usemos esto para el vector menos 1, 2 y el vector 1, 3. Como dijimos, si para x, y los escalares son x e y, para el vector menos 1, 2, las coordenadas serán menos 1 y 2, y para el vector 1, 3 serán las coordenadas 1 y 3, ¿sí? Bajo esas condiciones vamos a trabajar entonces para ver cómo influye t en todo esto. Fíjense que si este vector menos 1, 2 es igual a la suma de estos vectores, claro, ¿por qué digo suma de estos vectores? Porque obviamente estamos dentro de R2, que es un espacio vectorial, menos 1 es un número real, es el campo sobre el cual R2 es espacio vectorial, y el producto de todo escalar por cualquier vector del espacio me va a dar siempre un vector del espacio. Lo mismo pasa con este sumando y por ende la suma de vectores es cerrada en el espacio vectorial y por eso digo que esto es un vector de R2, ¿sí? Y por ser iguales, el transformado del menos 1, 2 va a ser igual al transformado de este vector suma, ¿sí? Ahora usemos los axiomas de definición de la transformación lineal. Como sabemos que T es transformación lineal, el T de la suma es la suma de los T, es decir, la imagen de un vector suma es la suma de las imágenes de los vectores. Entonces, en vez de poner T de menos 1, 1, 0 más 2 por 0, 1, puedo poner la suma de los transformados de menos 1 por 1, 0 más el transformado de 2 por el 0, 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice el segundo axioma de definición de transformación lineal? Dice que si tenemos que calcular el transformado del producto de un escalar por un vector, de un escalar del campo por un vector del espacio de partida, esto se puede calcular como el escalar multiplicando al transformado de dicho vector. Y es exactamente lo que hemos hecho para la primera parte y para la segunda parte de esta suma, ¿sí? Entonces podemos escribir que el transformado del vector menos 1, 2 va a ser calculado o calculable como el producto de menos 1 por el transformado del 1, 0 más 2 por el transformado del 0, 1. Es decir que las mismas coordenadas que relacionaban al vector menos 1, 2 con la base canónica del espacio de partida relacionan a su transformado con los transformados de la base canónica del espacio de partida, ¿sí? Podemos hacer este mismo procedimiento, pero considerando las coordenadas del vector 1, 3, es decir, tomando esta igualdad, si el vector 1, 3 es igual a este vector, el transformado del vector 1, 3 es el transformado de este vector. Y entonces nos ahorramos todos estos pasos y podemos escribir que el transformado del 1, 3 va a ser obtenido como la suma del transformado del 1, 0 más 3 veces el transformado del 0, 1. O sea que son estas dos últimas expresiones las que nos vamos a llevar a la gráfica para ver cómo continuamos. Bien, entonces aquí me hice una ayuda a memoria, fíjense, tengo los dos vectores de la base canónica, tengo el vector u escrito como combinación lineal de los vectores de la base canónica y a su transformado, al transformado de menos 1, 2, como combinación lineal de los transformados de los vectores de la base canónica usando los mismos escalares. Eso ya lo obtuvimos en la parte del video anterior. Hice lo mismo para el vector 1, 3, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que tenemos que graficar. Vamos entonces con el transformado del vector menos 1, 2. Dice que tenemos que obtenerlo multiplicando menos 1 por el transformado del vector 1, 0, que es lo que tenemos acá. Después obtenemos el producto de 2 por el transformado del 0, 1.
Y finalmente lo que tenemos que hacer entonces es obtener el vector suma, ¿sí? Entonces decimos que es menos 1 por el transformado del 1, 0 más 2 por el transformado del 0, 1, ¿sí? Y lo tenemos aquí obtenido como vector suma de este vector que es paralelo al transformado del 1, 0 y este vector que es el paralelo al transformado del 0, 1, ¿sí? Este que tenemos aquí entonces le vamos a cambiar el color. eh, a este vector le vamos a poner un color azul. Ese entonces va a ser el transformado del vector menos 1, 2. Ahora bien, vamos a hacer la obtención de la misma manera del transformado del vector 1, 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, solamente vamos a obtener el vector 3 por el transformado del 0, 1, ¿sí? Hacemos 3 por el transformado del vector 0, 1. Vamos a borrar los anteriores para que no haya tanta confusión, ¿sí? Y vamos a hacer entonces la suma del vector 1 por el 1, 0, que es este rojo, y sumándole el vector 3 veces, el vector transformado del 0, 1, que es el que tenemos en negro acá. Cuando hacemos eso, entonces vamos a sumar el vector 1 por el transformado del 1, 0 más 3 por el transformado del 0, 1, ¿sí? Y tenemos entonces este otro vector, que es el que estábamos buscando. ¿Sí? Este vector que tenemos acá, entonces es el resultado de sumar el vector 1 por el transformado de 1, 0, sería exactamente el transformado de 1, 0, y sumarle 3 veces el transformado de 0, 1, o sea que existe el transformado de 0, 1, 3 veces un vector paralelo en igual dirección y sentido, pero con el triple de longitud. ¿Sí? La suma de estos dos me entrega directamente el transformado del vector 1, 3. Bueno, espero que les haya quedado claro. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.